Paz de Cristo, es un gusto poder saludarles de nuevo. ¿Qué les parece si nos ponemos en manos de Dios e inclinamos nuestro rostro? Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos estar aquí una vez más. Te damos gracias por darnos este honor, este privilegio de poder venir a adorarte como solo tú te mereces. Espero, Señor, y que cada una de las personas que estén en su casa, Señor, estén bien, Señor, bendecidas. Unge, Señor, a cada una de las personas que están allá viéndonos en este momento y seas tú, Señor, respaldándonos a cada uno de nosotros, que seas tú ministrando a través de nosotros. Gracias, Señor, en tus manos nos ponemos, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Dios nos bendiga.
Paz de Cristo, queridos hermanos, reciban esa paz que solamente nuestro Señor Jesucristo puede dar por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Nosotros les saludamos en esta bonita tarde después de haber adorado, ¿verdad?, a nuestro Dios. Yo no sé cuántos de ustedes adoran a nuestro Dios ahí en sus casas, ¿verdad?, levantando las manos ahí con su familia. Yo creo que nos hemos gozado. Sí, y bueno, pues vamos a continuar con nuestro culto de adoración a nuestro gran Dios, al único Dios vivo, nuestro Señor Jesucristo. Y continuando con la serie que hemos estado viendo acerca de las diferentes caras de Dios, los diferentes aspectos de Dios, las diferentes características de Dios, vamos a seguir con esa serie y hoy vamos a hablar de algo muy importante. Dios es nuestro Salvador. ¿Por qué no lo repite ahí en su casa? Dios es nuestro Salvador. Le doy la bienvenida a todos aquellos amigos que nos estén viendo, tal vez en su trabajo, tal vez en su casa, no sé, en cualquier otro lugar, sean bienvenidos. Y Dios es nuestro Salvador. Voy a leer una palabra que viene en Hechos 4:12 y dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esta es una verdad. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y hoy vamos a hablar de eso tan importante. Dios es nuestro Salvador. Espero que esta palabra se albergue en su corazón. Esta palabra es muy importante, es trascendental entender esta faceta de Dios, este aspecto de Dios, porque Dios es salvación. Él es nuestro Salvador. Y salvar, vamos a empezar con la palabra salvar. ¿Qué es salvación? Bueno, salvar viene del griego soter, que significa precisamente salvador, libertador, preservador, y hace referencia a cualquiera que es capaz de librar de una gran desgracia, a cualquiera que hace esa obra de librar a alguien de una gran desgracia. Y a eso se refiere la salvación, a eso se refiere que Dios es nuestro Salvador. ¿Y de dónde viene esto? ¿De qué fuimos salvados o de qué nos quiere salvar Dios? Bueno, si usted recuerda, en el huerto del Edén, Adán y Eva pues tenían una convivencia con Dios personal, lo veían cara a cara, convivían con Él, platicaban con Él, no necesitaban nada, ¿verdad? Lo tenían todo ahí con Él, estaban ante su presencia. Pero cuando ellos desobedecieron un mandato, ¿verdad?, de Dios, una recomendación de Dios, una orden, si se quiere, de parte de Dios, entonces, bueno, pues ellos cometieron ese gran error. Y de esa manera se rompió la relación, una relación, vamos a decir, sana que había con Dios, una relación de confianza que había con Dios, se perdió por esa desobediencia. Y es a lo que se le llama pecado. ¿Qué es el pecado? Pecado significa error, pecado significa algo en lo cual nos hemos equivocado, algo que hemos hecho contrario a lo que deberíamos haber hecho. Y en este caso Adán y Eva pecaron, se equivocaron y perdieron esa comunión con Dios, perdieron esa comunión con el Creador. ¿Y de qué fuimos salvados entonces, hermanos? Si eso lo hicieron ellos. Bueno, pues nosotros, al igual que ellos, somos pecadores y nos equivocamos. ¿Por qué? Porque perdimos esa identidad de perfección que Adán y Eva tenían, esa característica de poder estar ante la presencia de Dios porque Él es perfecto, porque Él es santo. Amén. Y ellos podían estar ante la presencia de Dios porque se parecían a Él, porque eran como Él. Ellos también eran santos y por eso podían estar en la presencia de Dios,
porque eran su creación y eran como Él. Pero ahí es donde vino la mentira de la serpiente, donde vino la mentira del diablo, la serpiente antigua, ¿verdad? Y entonces fue cuando pues tiene una charla con Eva y Eva admite esa charla, ¿verdad? Y entonces le dice, con que Dios entonces no quiere que coman de ese fruto. ¿Sabes por qué? Porque Él no quiere que ustedes sean como Él. Si comen de ese fruto, entonces ustedes serán como Él. Y ahí estaba la mentira, ¿verdad? Que ellos creyeron y bueno, pues entonces de ahí viene la consecuencia de esa desobediencia. Porque ellos ya eran como Dios. Así lo dice, ¿verdad? Ellos ya eran como Dios, podían estar en su presencia. Los hizo a su imagen y semejanza, pero le creyeron al diablo. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Entonces, ¿de qué hemos sido salvados? ¿Por qué decimos que Dios es nuestro Salvador? Bueno, cuando se perdió esa bendición que tenían Adán y Eva y que debería de ser para todos nosotros, ¿verdad? Descendientes de Adán y Eva, eso se perdió en el huerto del Edén. Pero entonces Dios armó un plan desde ese tiempo, desde el principio armó un plan para regresarnos lo que allí se perdió, lo que el diablo se llevó, ¿verdad? Lo que el diablo hizo que perdiéramos, el Señor hizo un plan para recuperarlo y volvernos a dar esa capacidad de poder estar un día ante su presencia, de poder estar viéndolo cara a cara como lo hacían Adán y Eva en el principio. Entonces, ¿de qué fuimos salvados? ¿Por qué Dios es nuestro Salvador? Me acuerdo de dos películas que fueron muy impactantes y yo creo que para muchos, yo no sé si ustedes las han visto. La primera que recuerdo es La lista de Schindler. No sé si alguno de ustedes la vio, La lista de Schindler. Y esto habla de una persona que vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial. Esta película se desarrolla ahí y fue algo que sucedió, algo cierto. Entonces Schindler era un empresario que tenía relación pues con los nazis, con los alemanes, pero su corazón se movió a misericordia. Y en un momento él, a pesar de pues no ser creyente tal vez, no ser judío tal vez, pero su corazón se movió a misericordia. Y entonces él hizo un plan para esconder judíos ahí en su fábrica. Entonces él tenía una fábrica y empezó a contratar judíos, ¿verdad? Y a meterlos a la fábrica para que no se fueran a los campos de concentración y no fueran muertos. Entonces él hizo esto por un buen tiempo e incluso llegó el momento en que él pagaba a los soldados porque dejaran acá en su fábrica a los judíos. Era una fábrica que solamente era una pantalla, ¿verdad? Donde en realidad él no ganaba, sino que incluso estaba, pues perdía tal vez dinero. E incluso llegó a pagar por las personas judías que él llevaba a su fábrica a trabajar, pero de esa manera él los estaba salvando. Y hay una parte donde él dice, con este anillo, ¿cuántos más hubiera podido comprar? Si hubiera dado este anillo, ¿cuántos más hubiera podido comprar? Y recuerdo al final de la película hay algunas partes extras en la película donde se ven algunas personas que todavía viven o descendientes de esas personas que fueron salvadas por este hombre y que van y que le dejan algún reconocimiento ahí en su tumba. Recuerdo que eran piedras, ¿no? Le dejan piedras ahí en su tumba en reconocimiento a lo que él hizo, que fue salvar tal vez a sus abuelos, ¿verdad? A personas que eran familiares y que fueron salvados por él en esta ocasión. En la otra película es un soldado también en la Segunda Guerra
y que entonces él escapa, ¿verdad?, de una batalla, pero regresa porque se da cuenta que otros se quedaron. Y entonces él regresa a salvar a aquellos que se quedaron atrás. Y pues es muy pesado porque tiene que subir una colina, están los disparos obviamente, trata de que no lo vean y luego tiene que cargar a la persona, bajarla por una cuerda y volver a subir para rescatar a otra. Y entonces él salvó a muchos así también. El Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Y Él hace algo así. Él paga por nuestros pecados. Él paga por nuestros errores. Es como si, recuerdo a nuestro pastor Peña, que en uno de los últimos, de las últimas predicaciones que él dio en nuestra iglesia, recuerdo que contó algo así. Y decía que el enemigo, una historia, ¿verdad? Decía, el enemigo un día le pregunta a Jesús, ¿por qué tratas así al mundo, verdad? ¿Qué quieres con las personas? ¿Y por qué eres así? Y decía que el enemigo le responde, pues solo para divertirme, porque eso es lo que me gusta hacer. Y entonces Jesús le dice, ¿verdad? ¿Y qué quieres para no hacerlo y para dejarlos libres? Y le dice, pues es un precio muy alto, no creo que lo pagues, nadie lo puede pagar. Y entonces le pregunta a Jesús, ¿cuál es ese precio? Dice, pues el precio del pecado es la muerte, por lo tanto la paga será que alguien derrame su sangre. Y entonces Jesús dice, yo derramo mi sangre, yo pago con mi sangre el precio por todos. El precio por todos, ¿verdad? Y es una comparación con lo que hizo este comerciante y este soldado. Este comerciante incluso pagaba para que dejaran los soldados nazis a las personas en paz ahí dentro de su fábrica. Pagaba para que pudieran llevar a otras personas ahí y tenerlas pues resguardadas, a salvo. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere hacer. Y si una persona pecadora como esta persona lo hizo así con judíos que él a lo mejor no conocía, pero que lo hicieron mover su corazón a misericordia, cuánto más nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, nos quiere salvar, y lo ha hecho por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué nos quiere salvar Dios? ¿O de qué nos salva Dios? De las consecuencias del error, de las consecuencias del pecado, de las consecuencias de la desobediencia. Si hay algo que Dios no tolera, es la desobediencia. Si hay algo que Dios le agrada, es la obediencia. Y cuando nosotros desobedecemos, cuando no seguimos, ¿verdad?, lo que Él ha marcado en su palabra, entonces estamos en pecado. ¿El pecado qué es? Entonces, el pecado es cualquier cosa, aunque sea mínima, que se interponga entre Dios y nosotros. Entre Dios y nosotros. No hacer su voluntad, hacer nuestra propia voluntad. Eso nos separa de Dios y eso es pecado. Y eso Dios no le gusta, lo rechaza. Amén. Entonces, de una manera u otra, todos somos culpables. Todos somos culpables porque en un determinado momento hemos pecado. Porque en un determinado momento nos hemos equivocado. Porque en un determinado momento no hemos hecho algo que a Dios le desagrada. Cuando usted habla del vecino, ¿verdad?, cuando habla cosas que a Dios no le agradan, cuando se le sale algún sapo, alguna culebra, alguna cebolla, ¿verdad?, entonces a Dios no le agrada. Y entonces estamos separándonos de la santidad de Dios. Nos estamos separando del vínculo con Dios. Entonces eso es pecado. Dice 1 Timoteo 2, 3 al 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él es el que dio el rescate por cada uno de nosotros. Él dio el rescate por ti, por mí, por los que aún no le conocen. Él ya dio el rescate. Él pagó el precio
para que nosotros fuéramos salvos, para que fuéramos rescatados como ese soldado rescató a otros soldados que aún sin conocerlos, e incluso rescató a un enemigo, imagínate, rescató a un enemigo. Bueno, tal vez este comerciante también rescató a quienes tal vez podrían haber sido sus enemigos. Bueno, Dios nos ama de una manera que no nos podemos imaginar. Él nos ama de una manera tan grande que yo creo que no podemos aquilatar. Y entonces envía a su Hijo, a su único Hijo Jesucristo, en rescate por cada uno de nosotros. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Dios nos quiere salvar. Él es nuestro Salvador. ¿Por qué no lo dices con convicción ahí? Pon tu mano aquí en el corazón y di: Él es mi Salvador. Jesucristo es mi Salvador. Aleluya. Él es nuestro Salvador. Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado. Pero escucha, hermano, hermana. Pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree en Jesucristo, el que no cree en que Él es el Salvador, el que no cree que Él ya pagó con su muerte, con su sangre derramada en la cruz, por tu pecado, por lo que tú debías, ese ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, el único nombre que nos ha sido dado, en el cual podemos ser salvos: Jesucristo, el Salvador. Aleluya, gloria a su nombre, gloria a su nombre, aleluya. ¿Por qué no le dan un aplauso allí en su casa, allí con su familia? No sé, ahí si está en la oficina, aunque digan que está loco o loca, Él lo merece todo, Él lo merece todo, aleluya. Aunque los vecinos digan que está loco, no importa. Usted aplauda y le diga: gloria a Dios, aleluya. Para quien no cree, pues esas consecuencias tienen como resultado la muerte segunda, dice la palabra, porque todos vamos a morir. ¿Por qué? Porque estamos en estos cuerpos, ¿verdad?, corruptibles, porque pues estamos en pecado, porque no tenemos esa naturaleza que tenían Adán y Eva al inicio, porque ahí se perdió esa naturaleza, y por eso nosotros tenemos que morir. Porque si no muriéramos, hermanos, hermanas, si no muriéramos, seguiríamos pecando por la eternidad, no lo sé. Y eso Dios no lo quiere, porque Él quiere que estemos con Él en su presencia, como estaban Adán y Eva en un principio. Amén. Pero quien no cree, entonces viene la muerte segunda. ¿Qué es esto? Una eternidad en el infierno, una eternidad sin Dios, una eternidad ahí en el lugar donde dice la palabra que es el crujir de dientes, una eternidad en ese lugar donde no podemos imaginar cómo será el sufrimiento, el dolor, no podemos imaginar. Si no podemos imaginar cómo es el cielo de hermoso, bueno, tal vez no nos podamos imaginar tampoco cómo es el infierno de horrible. Pero una cosa es real: el infierno existe, el infierno es verdadero, el infierno es real, como real es el reino de los cielos. Amén, como real es el reino de los cielos. Entonces, quien no cree, dice, pues sufrirá la muerte segunda, ha sido condenado quien no cree en el Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5, 9 al 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, es decir, que estemos vivos, que estemos despiertos, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Todo el tiempo, vivamos juntamente con Él. Si morimos, vamos a vivir juntamente con Él si creímos en Él y entregamos nuestra vida a Él. Amén. Si entregamos nuestra vida a Él, nuestra voluntad a Él,
si Él es el centro de nuestra vida, si Él está sentado en el trono de nuestra vida y no nosotros. Amén. Y aquí viene algo importante. Hay una pregunta trascendental. ¿Soy salvo? Hermano, ¿usted es salvo? ¿Sabe usted que es salvo? ¿Sabe usted que es salva? O tal vez alguien se esté preguntando, ¿y cómo puedo ser salvo? Bueno, primero es creer que Jesús vino a salvar al mundo, que Jesús es el Salvador del mundo, que el Señor Jesucristo quiere ser su Salvador. Y así es, el Señor Jesucristo quiere ser su Salvador personal. Así como ese soldado salvó a cada uno personalmente y tuvo que cargarlos, ¿verdad? Y bajarlos porque muchos de ellos estaban heridos y no se podían mover. Hermanos, nosotros estamos heridos en la vida. El pecado nos hiere, el pecado nos enferma, el pecado nos hace sentir mal, aunque no lo percibas a veces. Y el Señor Jesucristo quiere ser tu Salvador personal y cargarte, ungirte, limpiarte, ¿verdad? Quitarte las ropas sucias, llenas de lodo, ponerte ropas limpias y decir, eres nueva criatura. Ahora eres nuevo, empieza una nueva vida, una nueva oportunidad. Ese es el Señor Jesucristo, es nuestro Salvador personal. Y Él desea que cada persona se reconcilie con Dios a través de su sangre derramada en la cruz. Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Jesús es la puerta al cielo. Jesús es la puerta de salida de una vida oscura, de una vida vacía, de una vida sin propósito. Él es la puerta. El que entrare a través de mí, ese será salvo, dice. Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en Él y no solamente vas a ser salvo tú, sino los tuyos. Gloria a Dios. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya, aleluya. Y esta es una promesa, pero es una realidad. Y yo sé que muchos de los que me están viendo se están acordando, ¿verdad? De cuando no éramos salvos, cuando estábamos con una vida sin propósito, con una vida perdida, a lo mejor deprimidos, a lo mejor con ira, a lo mejor sin saber para qué estoy aquí, a lo mejor enojados con la vida, tal vez sin saberlo. Amén. Bueno, yo era tan pecador que decía, pues ¿cuáles pecados? Yo no tengo pecados. Era tan pecador que no sabía que tenía pecados. Amén. Aleluya. Y Él nos quiere traer eso a conciencia. Y Él quiere escudriñar lo último de nuestro corazón. Y Él quiere limpiar nuestro corazón hasta lo más recóndito. Él quiere que tú le digas qué traes ahí. Tal vez ni siquiera tú mismo lo sepas, como yo no sabía exactamente qué tenía, no sabía qué estaba buscando en la vida. Pero cuando lo encontré a Él, dije, esto es lo que he estado buscando todo el tiempo. Esta es la felicidad verdadera que no tenía y que buscaba por todas partes. Tenía una vida vacía y no me daba cuenta. Estaba en error y no me daba cuenta. Tal vez algunos así estén. Efesios 2:8. Disculpen que esté dando tantos textos, hermanos, pero así es. Esta es palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, ¿tú qué puedes hacer para ser salvo? Nada. Nada que hagas te va a salvar. Nada que hagas te va a salvar. Nada que pagues te va a salvar. No puedes pagar la salvación. ¿Por qué? Porque es muy cara. Porque se paga con sangre, con la muerte. Y el Señor Jesucristo dio su sangre por ti, por mí, por los tuyos, una vez y para siempre, por los que aún han de nacer. Él ya dio su sangre. Amén. ¿Qué podemos hacer nosotros para ser salvos? Nada. Ningún sacrificio que tú hagas, ninguna manda que tú hagas, nada te va a hacer salvo. Nada, nada. ¿Qué es lo único que nos hace salvos?
creer en nuestro Señor Jesucristo, como hemos escuchado de la palabra, creer en el Señor Jesucristo y entonces entregarle nuestra vida a Él completamente, es lo único que nos hace salvos. La salvación es gratuita. Sí tenemos que hacer algo, sí tenemos que pagar un precio. ¿Cuál es ese precio? ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que dar un paso adelante y decir, sí, Señor, necesito que tú entres a mi vida. Necesito que tú me des dirección. Necesito que tú me abras esa puerta que hoy está cerrada. No sé qué hacer con mi vida. Tengo una vida vacía. No funciona mi vida. Mi matrimonio se está cayendo. Mis hijos no están bien. Yo no estoy bien con mis hijos. No me va bien en lo económico. No me va bien en la salud. No me va bien en nada a lo mejor. Aleluya. Tienes que reconocer primero eso y después que Jesucristo es el Salvador y que Él no quiere que nadie se pierda y que Él quiere que tengamos una vida nueva, una vida diferente de su mano de amor y de poder. Aleluya. Y en estos días, hermano, que son los últimos días, amén, creo que tenemos que arrepentirnos. En la Biblia arrepentirse significa eso, reconocer que no lo tenemos todo, que no lo sabemos todo, que no tenemos todas las respuestas, que necesitamos ayuda. Es decir, humillarnos, ser humildes y decir, sí, necesito ayuda, pero la ayuda verdadera viene de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo buscaba en todas partes, buscaba en otros lugares y nunca la encontré. Porque la verdad está en Jesucristo y Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta que se abre hacia el reino de los cielos. No hay otra. No hay otra. Esa es la verdad. Si no estaríamos diciendo otra cosa, pero esa es la verdad y la palabra de Dios lo dice. Y la Biblia es la verdad. Y la Biblia es el manual del usuario que nos dejó nuestro Creador, que nos dejó Dios. Y ahí dice cómo hacer para que tengamos una vida diferente, una vida nueva, una vida próspera, una vida en bendición, una vida en victoria. Solamente de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra es real, es real. Bueno, si tú agarras la Biblia, ¿verdad? Y la lees así como cualquier libro, bueno, tal vez no pase nada. Pero si tú tomas la Biblia y crees que es verdaderamente la palabra de Dios, entonces van a empezar a pasar cosas sobrenaturales, porque Él es sobrenatural y Él es poderoso. Él es poderoso. Él es un Dios vivo. No está muerto, no está colgado en la cruz. Él no está en la cruz, Él no está en la tumba está vacía. Él está vivo, más vivo que tú y que yo. Amén. Lucas 21:8. Jesús les respondió, cuídense de no ser engañados, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy. Y también, el tiempo está cerca, pero ustedes no lo sigan. Amén. Yo sé que muchos hemos sido engañados, tal vez por doctrinas, por filosofías, ¿no? Yo tenía algunos filósofos que eran como mis héroes, ¿no? Pero eran mentiras. Hoy estamos en una época de la relatividad. ¿Qué es eso? Pues de que todo es relativo. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Para mí esto es bueno, pero para ti a lo mejor otra cosa es buena, ¿no? Pero incluso ahora están sobre nuestra libertad, ¿no? De decidir. Porque al parecer ya ahora hay verdades que todos tenemos que adoptar. Ya ni siquiera es eso de que vive y deja vivir, como se decía en aquella época de los 70s, ¿no? No, ahora ya estamos peor. Pero aquí el Señor Jesús nos está diciendo, cuidado, cuidado, no se dejen engañar, no sean engañados. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque muchos van a venir en mi nombre y van a decir yo soy, y no es así. Incluso han salido en las últimas semanas, yo no sé si usted lo sepa, pero hay por ahí una persona en Inglaterra, ¿verdad?, que ha hecho una declaración oficial y legal, y él se declara
como el Cristo. No sé si usted lo ha visto. Él se declara como el Salvador y está declarándose como el rey de Inglaterra. De hecho, al parecer sí tiene derecho legal sobre la corona de Inglaterra, pero él dice que desciende, que tiene la sangre de Cristo, que él es el sucesor de Cristo, que él es Cristo y se ha hecho llamar el rey de Inglaterra y también de Israel. O sea, imagínate en qué tiempos estamos viviendo. Pero dice, cuídense, no se dejen engañar. Jesús es el Salvador y Él es el Señor. Y aquí viene algo importante. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, también lo aceptamos como nuestro Señor. Y a veces ahí fallamos. Lucas 2:11. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y cuando decimos Señor es que Él reina. Cuando decimos el Señor es que Él pone las reglas. Cuando decimos el Señor es que Él manda. Cuando decimos el Señor es que Él gobierna. Y si tú dices, Cristo es mi Salvador, entonces también Él debe de ser tu Señor. Pero a veces decimos, Cristo es mi Salvador, Él ya me salvó, acepté su derramamiento de sangre en la cruz por mí, por mis pecados, Él pagó. Sí, aleluya, gloria a Dios, y te entregas a Él. Y a lo mejor te bautizas y entregas tu vida a Él. Haces ese pacto de vida, ¿verdad? Con el bautismo, con recibirlo a Él. Pero resulta que en tu vida cotidiana Él no es el Señor. Entonces, ¿qué pasa? No puede ser esto. Si Jesús es tu Salvador, también es tu Señor. Y encontré algo muy referente a esto, muy bonito, que A.W. Tozer nos dice. Dice, el Señor no salvará a aquellos quienes no pueda gobernar. No dividirá sus funciones. No puedes creer en un medio Cristo. Lo tomamos por quien es. Y Él es el Salvador y Él es el Señor, el ungido, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No sería quien es si nos salvó y llamó y escogió sin el entendimiento que también puede guiar y controlar nuestras vidas. Porque cuando tú le recibes y le dices, Señor, quiero que seas mi único Dios y Salvador, entonces le estás entregando tu vida completamente, el dominio de tu vida completamente. Y Él dice, mis pensamientos son de bien y no de mal para ti. Son de bien y no de mal para ti. Amén. Finalmente, hermanos, Mateo 15, 7 al 9. Dice así, una palabra difícil, ¿verdad? Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. No. Él es el Señor. Él es nuestro Salvador. ¿Quieres aceptar a Cristo como tu Salvador en esta hora y como tu Señor? Oh, hermano, si tú has sentido que te has alejado un poco de Él, ¿verdad? Que a lo mejor ya lo has aceptado en tu vida, pero tal vez te falta sentar a Dios, a Jesucristo en el trono de tu vida totalmente. Tal vez tú estás aún sentado en el trono de tu vida. ¿Por qué no hacemos una oración? Voy a orar primero por aquellos que quieran aceptar al Señor Jesucristo como su único Dios, Salvador y Señor. Amén. Porque el Señor no tiene límites. Ahí donde tú estás, el Señor te va a tocar si tú lo crees, porque esto es por fe. Y todos tenemos fe, pero a veces ponemos nuestra fe en cosas que no son buenas, en cosas que son vanas. Pero ahí está la fe. Hoy te pido que pongas tu fe en la palabra que hemos escuchado. Te pido que pongas tu fe en el Señor Jesucristo. Levanta tu mano, ahí donde estás, cierra tus ojos y repite esto conmigo de corazón. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy entiendo que tú eres el Salvador. Hoy entiendo que yo necesito de ti. Quiero una vida diferente. Quiero cambiar el camino. Aleluya. Y te pido que a partir de hoy seas mi único Señor y Salvador. Quiero que seas mi Señor y Salvador. Entrego mi vida a ti, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, por en esta iglesia, para que tú seas nuestro único Señor, para que tú gobiernes nuestras vidas, para que tú gobiernes nuestros ministerios, para que tú gobiernes nuestras casas,
para que tú gobiernes todo nuestro ser, especialmente en esta época de incertidumbre, Señor, en esta época de temor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y solamente en ti podemos tener paz, y solamente en ti podemos ser salvos, y solamente tú eres el Señor. Aleluya. ¿Por qué no le das un aplauso a nuestro Señor? Aleluya, gloria a Dios. Si tú has aceptado a nuestro Señor Jesucristo por primera vez, te pedimos que te pongas en contacto con nosotros. Ahí van a aparecer nuestras redes sociales y nosotros queremos seguirte guiando en el camino de Dios. Y hermano, vamos adelante porque Él es nuestro Señor. Hermanos, Dios les pague por su atención. Dios les bendiga y que el Espíritu Santo los llene toda esta semana. Bendiciones.